Ser Podcast. Bienvenidos a Sucedió una noche, un programa dedicado al mejor cine de todos los tiempos. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, I wanna go to the movies. Nobody's waiting outside, but I feel alright, 'cause I'm here on my own. I can kiss Marion and Jane, I can sing in the rain, I can be Superman. I'll never come out again. Las estrellas míticas, los grandes directores, las películas inolvidables. Dirige y presenta Antonio Martínez. Saludos y bienvenidos otra semana a Sucedió una noche. Dos grandes directores, auténticos maestros del cine, protagonizan el programa de hoy. Uno era norteamericano. ¿Quién es usted? El de menos importancia. Dirijo la película y soy autor del guión. Joseph Mankiewicz, responsable de películas como Eva al desnudo o La condesa descalza. El otro es español, Carlos Saura, que a sus 91 años recibirá dentro de unos días el Goya de Honor. Aquí estoy y sigo haciendo cine, lo cual ya es un milagro, ¿no? Y haciendo lo que uno quiere. No sé si hay muchos ejemplos de eso, creo que quizá no hay ninguno, ¿no? Precisamente con la productora de su última película, Las paredes hablan, María del Puy Alvarado, charlaremos en el cine de su vida. Y en la sección de cine incómodo, Jack Bourbon nos trae esta semana la primera película comercial que mostró un desnudo integral en el cine. Éxtasis, protagonizada por Hedy Lamarr. ¿Habéis visto la película de Hedy Lamarr? Yo sí, yo la he visto 2 veces. Claro, sí. En definitiva, que si os apetece un rato escuchando historias del mejor cine de todos los tiempos, prestadnos vuestros oídos y nosotros nos encargamos del resto. I wanna hide from the sun, wanna live in the dark, and I'll never come back. El espectáculo está a punto de comenzar, pero no se alarmen ustedes, no les cobraremos la entrada. Lo que el cine nos dejó. Es tan difícil ser alguien que la gente no olvida. Este domingo, 5 de febrero, se cumplen 30 años de la muerte de Joseph Mankiewicz, uno de los directores fundamentales de la historia del cine. El más inglés de los directores americanos, como alguien le definió. Os vamos a contar sus méritos y a recordar sus películas. Joseph Mankiewicz fue una rara avis en el mundo de Hollywood, prototipo de hombre culto con formación clásica. En su cine la palabra era lo principal, y no es que las imágenes no tuvieran importancia, pero eran los diálogos los que marcaban el ritmo de las escenas, como en el teatro. De hecho, Mankiewicz nunca distinguió entre cine y teatro. Para él todo formaba parte del arte inmortal de la representación. ¿Qué normas obligan a que el teatro esté concentrado en unos feos edificios situados en unas calles determinadas de Nueva York, o de Londres, o París, o Viena? ¿Quieres saber lo que es teatro? Un circo de pulgas, una ópera y un rodeo, carnavales, ballets, bailes de tribus indias, marionetas, un hombre orquesta. Todo eso es teatro. Donde haya magia y ficción y un auditorio, allí hay teatro. Mankiewicz dirigía casi siempre sus propios guiones. Podía pasarse horas hasta encontrar el ritmo justo de cada frase. No es extraño que estos guiones sean considerados hoy en día modelos en muchas escuelas de cine. He creído siempre que los que escriben algo y saben dirigir valen mucho más que los hombres que tienen solamente dinero. Si alguna vez llega a ser famosa en el cine, no diga eso en público. Nunca se sabe quién está escuchando. En 1992 fue homenajeado en el Festival de San Sebastián. Allí se quejó con amargura de la pérdida de la importancia del guión en el cine moderno. Hace muchos años, escribir y elaborar un buen guión era esencial. Hoy en día, en cambio, el guión brilla por su ausencia. Prácticamente todo está dibujado por los diseñadores de producción. Las películas se limitan a fotografiar desastres, asesinatos, violaciones, guerras. Ese es el estado del cine en la actualidad. Joseph era hermano de Herman Mankiewicz, el guionista de Ciudadano Kane, y fue él quien le introdujo en el cine. Comenzó su carrera en Hollywood como rotulista para películas mudas. Ya en el sonoro ascendió a dialoguista y poco después se convirtió en guionista. Su pluma comenzó a ser materia del cine de grandes directores como Cukor o Lubitsch, a la vez que hacía labores de productor en diversas películas. Me quemó vivo una jauría de fieras. Legalmente son unos asesinos y yo estoy muerto. Si estoy vivo no es por ellos, pero los conozco.
He visto sus caras y los ahorcarán por ello. Fue productor, por ejemplo, de esta película, Furia, de Fritz Lang, y de otros clásicos como Historias de Filadelfia, Maniquí o La Mujer del Año. Pero Mankiewicz quería más. Cuando uno se decide a escribir para los demás o a dirigirles es porque tiene la ventaja sobre los demás de poseer un sexto sentido, o cree tenerlo. Él estaba convencido de tenerlo. Tan solo le faltaba la oportunidad para poder demostrarlo, y esta llegó en 1943. Empiezo a rodar a partir del lunes. Zanuck se impacienta, me llama, me apremia. Zanuck. Lubitsch había sufrido un ataque cardíaco poco antes de iniciar el rodaje de una película. Cuando Zanuck, el jefazo de la Fox, le preguntó quién podía sustituirle, Lubitsch recomendó a Mankiewicz, y este se hizo cargo de la película. Háblame de Dragonwyck. ¿Cuántas habitaciones hay? Pues nunca las he contado. ¿Y muchos criados? Tampoco los he contado nunca. Cáscaras. Digo, figúrate. El castillo de Dragonwyck fue su primera película como director. Después vendrían otras como El fantasma y la señora Muir con Rex Harrison y la bellísima Jean Tierney. ¿Qué le pasa? ¿Le da miedo dejarse ver? ¿Lo único que sabe usted hacer es asustar a las mujeres? Pues a mí no me asusta. Encienda la vela. Vamos, enciéndala. ¿Cómo voy a encenderla si sigue apagándome las cerillas? Pero su consagración definitiva como director llegaría en 1949 con Carta a tres esposas. Mis queridas Debbie, Laura May y Rita, como ya sabéis, a partir de ahora debéis continuar sin mí. Quiero haceros saber que me he marchado con uno de vuestros maridos, Adi. Gracias a Carta a tres esposas, Mankiewicz ganó 2 Oscar, al mejor director y al mejor guión, premios que repetiría el año siguiente. Ilustres miembros, señoras y caballeros, por su distinguida actuación en el teatro, el trofeo Sarah Siddon para Eva Harrington. La hipócrita Eva Harrington se llevaba el premio Sarah Siddons y Mankiewicz subía al escenario para recoger 2 nuevas estatuillas, otra vez por el guión y la dirección. Se los concedían por Eva al desnudo, probablemente su mejor obra y una de las películas clave de la historia del cine. Me estudia como si yo fuera una comedia o unos planos, como ando, hablo, pienso, actúo, duermo. ¿Y por qué te sientes ofendida de que una chica trate de parecerse a lo que constituye su ideal en todo? Deja de llamarla chica. Con 4 Oscar en casa y considerado ya como uno de los grandes, Mankiewicz inició en los años 50 una fructífera etapa como director. Cuando yo era una niña, no podían comprarme zapatos. Yo acostumbraba a mirar los escaparates de las zapaterías. Así huía de los gritos de mi madrastra. Y soñaba que cuando fuera mayor, también yo llevaría zapatos. Desde entonces, odio los zapatos. Me los pongo para bailar, pero temo hacerlo. Cuando me descalzo me siento más segura. Este es un fragmento de La Condesa Descalza, otro de sus grandes títulos, como también lo fueron Julio César. Mirad, por aquí penetró el acero de Cayo Casio. Ved la brecha que abrió el malvado Casca. Por esta penetró la espada de su muy amado Bruto. Y al retirar su maldito acero, ved cómo la sangre se lanzó impetuosa en pos de él, como para asegurarse de si era o no Bruto el que con tal saña abría la puerta. De repente, el último verano... Pero usted se quedó aquí el verano pasado. Así es, yo no me encontraba bien. Él se llevó a Catherine. Y murió. De un ataque al corazón. ¿Estaba ella con él cuando murió? Ella estaba con él y fue ese día, el día que él murió, cuando ella se volvió loca. E incluso se atrevió con el musical, uniendo a Marlon Brando y a Frank Sinatra en Ellos y Ellas. ¿Vas a ir solo? ¿Sin una chavala? Prefiero viajar solo, pero si quisiera llevarme una a La Habana, hay más existencias que en unos grandes almacenes. ¿Apostarías $1000 a que si te digo una te la llevarás contigo en tu viaje a La Habana? Acabas de hacer una apuesta. Todas sus películas tienen su sello personal. Nada de efectos de cámara, nada de trucos, solo la palabra como motor de la película. A veces de grandes dramaturgos como Shakespeare o Tennessee Williams, otras fruto de su imaginación. Señores, el arte es la base de nuestro negocio. Películas siempre inteligentes, emocionantes, con garantía de cine de calidad. De vez en cuando la vida actúa como si hubiera visto demasiadas películas malas. Esas en las que todo es rebuscado. Principio, trama, desenlace. Desde que empiezan hasta que terminan. Su cine no arrasaba en las taquillas, pero siempre conectaba bien con la crítica y el público. Curiosamente, su mayor éxito comercial le llegó en 1963 con la película de la que siempre renegó. Saludemos a Cleopatra, de la estirpe de Horus y de Ra, bien amada del sol y de la luna, hija de Isis, reina del Alto y Bajo Egipto.
Cleopatra, protagonizada por Liz Taylor y Richard Burton, resultó la gran pesadilla del director. Fue un proyecto que le cayó de rebote sin él desearlo y constituyó uno de los rodajes más calamitosos de la historia del cine, prolongándose durante más de 2 años y disparando su presupuesto inicial de $2 millones a 30. Isis renunciaría a su lugar en el cielo por tu belleza. No deberías poder contemplarme, ni nadie. Nadie lo hace desde mi posición. Ponte de rodillas. Ni hablar. Mankiewicz consiguió acabar la película, pero el estudio la remontó entera sin su permiso y el director no quiso saber nada más de ella. De hecho, siempre se refería a ella como la película de la que nunca hablo. Mankiewicz salió tan tocado de Cleopatra que solo dirigiría 3 películas más. La última fue La huella, en 1972. Era como un resumen de toda su carrera. Con ella, el teatro se hacía más cine que nunca. Así es que usted es Milo Tyndall. Yo soy Andrew White. Bienvenido a Cloud Manor. Gracias. Tengo entendido que quiere casarse con mi mujer. Solo 2 actores en un duelo interpretativo magistral entre Laurence Olivier y Michael Caine, con el guión como padrino. Ahora ya sabemos lo que puede dar de sí un juego entre usted y yo. Algo apasionante. Usted y yo somos de diferentes mundos, Andrew. En el mío no hay tiempo para ingeniosas diversiones y felices inventos, ni para tomar el té. Los 2 actores fueron nominados al Oscar y Mankiewicz también como director. Hollywood seguía reconociendo al viejo maestro, pero el director había tomado ya una decisión. ¿Qué entiendo yo de guerras? Soy un simple humanista, un hombre de pensamientos y palabras. Dio un portazo al cine y se marchó para siempre. Yo me retiré por 2 razones. El cine ya no me quería y yo tampoco quería el cine ya. Era consciente de que nos estábamos aproximando a lo que hoy es este negocio. Películas de Stallone o Schwarzenegger, guerras intergalácticas, efectos especiales. Yo no quería ni sabía hacer ese tipo de películas, porque todo en ellas son trucos de cámara. 5 meses después de pronunciar estas palabras en el Festival de San Sebastián, Mankiewicz fallecía el 5 de febrero de 1993, víctima de un ataque al corazón. Tenía 83 años. Hay una cosa que nunca falta en Sucedió una noche y es nuestro juego de las películas. Es vuestro turno. A ver quién adivina las 3 de esta semana. Pero aunque consigas vengarte, no lo recordarás. Quizá ni sepas lo que ha ocurrido. Mi mujer merece venganza. Solo porque no recuerde ciertas cosas, no quita el sentido a mis actos. Y bueno, quizás saque una foto para recordármelo. O me haré otro tatuaje. ¿Cómo has subido? Volando. Sí, ya. Además no llevas nada de ropa. Estás congelada. Lo siento. ¿Te da asco? No. Ili, ¿quieres ir en serio? ¿Cómo? Que si quieres ser mi novia. Oscar, yo no soy una chica. Vale, pero ¿quieres que vayamos en serio o no? ¿No podemos seguir igual que estamos? Unos amigos y yo hemos formado un grupo musical, un quinteto de cuerda. Entonces es usted músico, profesor de música. No, meramente un aficionado, créame, pero buscábamos un lugar para ensayar. Espero que no tenga inconvenientes y... Ensayar ustedes aquí. Profesor Marcus, estaré encantada. Siempre me gustó la música.
Esta semana la dificultad era media, no eran fáciles ninguna de las tres, pero tampoco demasiado complicadas, y en los diálogos había buenas pistas para adivinarlas. La primera era Memento, de Christopher Nolan, película del año 2000 protagonizada por Guy Pearce con banda sonora de David Julian. A continuación escuchábamos a los niños protagonistas de Déjame entrar, una película sueca del año 2008 que contaba la historia de amistad entre un niño y su misteriosa vecina. El cine americano haría un remake un par de años después. La música de Déjame entrar era obra de Johan Söderqvist. Y terminábamos con un clásico de la comedia británica, El Quinteto de la Muerte, película que Alec Guinness y Peter Sellers, entre otros, protagonizaron en 1945. El compositor de su banda sonora era Tristram Cary. Es que yo me pongo enferma con tanta españolada y con tanto trabuco, sombrero catite y patillas. Sucedió en el cine español. Perdone, ¿españolada dice? ¿Y qué se supone que debemos hacer en el cine español? ¿Alemanadas? Sí. ¿Hungaradas? ¿Americanadas? No, hombre, no, pero entiéndame. La historia de nuestro cine. El próximo sábado, día 11 de febrero, se celebra la Gala de los Goya, los premios del cine español. Ganará Asbestas, Cinco Lobitos o Modelo 77, tal vez La Maternal o quizá Alcarrás. En pocos días saldremos de dudas. De momento, el único premio que sabemos seguro es el Goya de Honor, que este año va para el director Carlos Saura. Por eso nos ha parecido un buen momento para echar la vista atrás y recordar el cine y la trayectoria del veterano director aragonés. Este viernes, por cierto, se ha estrenado su última película, el documental Las paredes hablan, que explora la evolución del arte mural a lo largo de los tiempos. Carlos Saura tiene 91 años y 47 películas a sus espaldas. Para mí hacer cine es un placer difícil de explicar y lucho por eso, lucho por hacer lo que me gusta porque lo disfruto mucho y además creo que es lo que debo hacer. Que es lo que yo quiero hacer, lo que debo hacer y lo que sé hacer. Etapas y títulos muy diferentes unos de otros en su cine, grandes éxitos y profundos fracasos, alabanzas y críticas durísimas. Y he vivido todas las peripecias, películas que han tenido una crítica espantosa y que luego le han dado el premio especial de jurado como Cría Cuervos, ¿no? A mí yo recuerdo cuando hice La caza, que ahora dicen algunos que es mi mejor película, yo no lo creo, que había un crítico español, que me hace gracia, que ¿tú eres Carlos Saura? Me dijo, no me conocía. Dije, sí, soy Carlos Saura. Y dice, vaya una mierda que has hecho. Saura es, junto a Buñuel y Almodóvar, el director español más conocido en el resto del planeta y ha ganado más premios en festivales que ningún otro realizador de nuestro país. De su prestigio también saben en Hollywood, ya que fue nominado al Oscar por Deprisa, Carmen y Tango. Yo he estado 3 veces nominado y formo parte de la Academia de Hollywood, que conste, ¿eh? Pero a mí todo eso me parece una parafernalia, ¿verdad?, tremenda y un disparate. Yo estoy un poco contra todo eso, ¿no? Pasa que sirve publicitariamente, ¿verdad? Supongo que para el productor el hecho de que te den el Oscar pues debe ser como el sueño de tu vida, ¿no? Para mí no lo es. Carlos Saura nació en Huesca en 1932. Antes de convertirse en director de cine fue fotógrafo, una afición que ha mantenido toda su vida. Sus comienzos en el cine fueron difíciles. Su primera película, Los Golfos, estrenada en 1959, resultó un fracaso estrepitoso. Visto el resultado de Los Golfos, yo estaba convencido de que nunca más haría una película, ¿no? Primero la destrozó en la censura, le quitó 10 minutos y luego era dificilísimo proyectarla, ¿no? Después hizo una película de encargo, Llanto por un bandido, que tampoco funcionó. Saura pensó incluso en abandonar mientras paseaba un nuevo guión por las productoras de Madrid y todas le rechazaban. Hasta que di con Elías Querejeta y a Elías le pareció estupendo el proyecto. Realmente la producción es Elías Querejeta, pero costó 2 millones de pesetas y yo puse uno que le pedía a mi padre y él puso otro. La caza se rodó en 4 semanas. Contaba la historia de 3 viejos amigos que se reunían para pasar juntos un día de caza, a lo largo del cual iban aflorando las tensiones y la violencia. Era una película realista, pero que admitía muchísimas interpretaciones. En lo de la caza tiene razón Luis. Al conejo se le dan pocas oportunidades para defenderse. Cuantas más defensas tiene el enemigo, más bonita es la caza. Se lucha de poder a poder. Por eso alguien dijo que la mejor caza es la caza del hombre. La caza ganó en 1965 el Oso de Plata en el Festival de Berlín y supuso el despegue de la carrera internacional de Carlos Saura. Tuvo un éxito impresionante en ciertos círculos, ¿no? Y recuerdo que fue al Festival de Nueva York, del Lincoln Center, y fue un gran suceso en aquel momento y fue
nominada como una de las mejores películas del año en Estados Unidos, etcétera, ¿no? O sea, realmente fue una película que nos dio muchas satisfacciones, ¿no? Comenzaba también una colaboración que iba a marcar 15 años del cine español. Producido por Querejeta, Saura se dedicó a rodar un tipo de cine simbólico alejado de la narrativa tradicional. ¿Por qué quería matar a mi padre? Es esa una pregunta que me he hecho cientos de veces. Lo único que sí recuerdo perfectamente es que entonces me parecía el culpable de toda la tristeza que había embargado a mi madre los últimos años de su vida. Criacuervos, Pipermin Frappé, Ana y los lobos, La prima Angélica... eran películas difíciles, llenas de metáforas y de crítica social y política. Yo creo que era un momento de cólera donde yo necesitaba expresar esa cólera mía de lo que yo pensaba de mi país y de la gente que me rodeaba. Un cine de sugerencias muy influido por Buñuel, de quien por entonces Saura era gran amigo. ¡Qué familia! ¡Qué personajes! Es un circo perpetuo. La familia, la guerra civil, el mundo de la infancia... Los temas se repetían y también una voz que definió toda aquella etapa. Me invitó a cenar. Era el día 28 de diciembre. Comimos perdiz, vale. Y decidimos que si duraba nuestro romance, nos casaríamos el día 14 de febrero, que es el Día de los Enamorados. La voz y el acento de Geraldine Chaplin, su musa y pareja sentimental durante esos años. Criacuervos ganó en 1975 el premio especial del jurado en el Festival de Cannes. Las películas de Saura crecían en prestigio internacional, mientras, dentro de España, muchos las consideraban o bien demasiado subversivas o bien demasiado incomprensibles. Si no fuera porque mis películas han ido fuera de España, yo no habría hecho más que una película. O sea, si no fuera por Cannes y por el Festival de Berlín y por, sobre todo, Cannes y Berlín y Venecia, yo no hubiera, o Estados Unidos, ¿no? El Lincoln Center, yo no hubiera hecho ninguna película. En 1980 el director cambió de tercio. ¡Paren, por favor! ¡Esos golfos me están robando el coche! ¡Ayúdenme! ¡Policía! ¡Policía! ¡Llamen a la policía! Policía, voy a la llave, vosotros policía. ¡Vamos! ¡Vamos, Meca, dale caña! ¡Deprisa, deprisa! Hiciste la maleta, ay, sin decirme adiós, ay, qué dolor. Tu amor me abandonó, ay, qué dolor. Y solo me dejó, ay, qué dolor. Ay, qué dolor, ay, qué dolor, ay, qué dolor. Saura sorprendió a todos los que se habían acostumbrado a su cine lleno de metáforas con Deprisa, deprisa, una película de cine kinky con un tono cercano al documental que retrataba a la juventud suburbana de la época. ¿Queréis una raya? Vale. Sí. Déjame la cartera. ¿Tú quieres, Ángela? ¿Es coca? No, es caballo. Bueno, no quiero. La música que escuchaban los protagonistas de Deprisa, deprisa eran las rumbas de cassette de gasolinera, y Saura mostraba así otra de sus grandes pasiones. Bueno, yo soy muy aficionado a la música, tengo muy buen oído, de las pocas cosas que puedo presumir. Mi madre era pianista profesional, ¿no? Y en mi casa había un ambiente musical y no puedo decir más. Utilizo la música que me gusta siempre. Nunca hay en mis películas una música que no me gusta. Todo lo que hay es que me gusta. En los años 80, Carlos Saura se inventó un género que no tiene parangón en ninguna otra filmografía del mundo: el musical flamenco. Esta no baila con nadie más que conmigo. ¿Qué pasa, hombre? ¿Que es tu novia también? Venga ya, déjalo ya. Qué mala casta tienes. El amor brujo, Bodas de sangre y Carmen forman la trilogía de películas que el director rodó en esta década con el bailarín y coreógrafo Antonio Gades. Vamos a ensayar La tabacalera. Según cuenta Mérimée, estamos en Sevilla en el 1830 en la fábrica de tabaco. Hace mucho calor y, como solamente hay mujeres, están cómodas. Vamos, ligeritas de ropa. Yo tengo un sacarón. Bueno, os voy a pedir un favor. Que sintáis ese calor. A partir de entonces volvería una y otra vez a su particular género musical con películas como Sevillanas, Flamenco, Salomé o Iberia. Y más allá del flamenco, con otras que trataban el tango, el fado portugués, la música tradicional mexicana o la jota de su tierra aragonesa. Ahora lo veo porque me lo dicen fuera, ¿no? Y veo que desde fuera se ve con claridad que hay como una especie de musical muy sui generis, muy especial, ¿verdad? Que yo he ido creando, pero yo no me he dado cuenta de eso, sinceramente lo digo. Fuera de su cine musical y de sus años con Querejeta, es difícil establecer etapas en su carrera, ya que hay en ella películas muy diferentes. Lo que sí hay son tendencias, temas y estilos a los que el director vuelve una y otra vez. Por primera vez en esta localidad, y siguiendo nuestro itinerario en la primera línea del frente victorioso, tienen el gusto de presentar este gran espectáculo lírico musical.
con la incomparable estrella de las varietés españolas, aplaudida en el mundo entero, la extraordinaria Carmela. La Guerra Civil Española en Ay Carmela, película que ganó el Goya al mejor film y que constituye uno de sus mayores éxitos comerciales. Las raíces de la violencia extrema, como la de los crímenes de Puerto Rico que trató en El Séptimo Día. Si no eres capaz de matar a los que te hacen daño, entonces no vales nada. El mundo oscuro de los neofascistas en Taxi. ¿Quién vive ahí? No huele esa mierda desde aquí. Apestan. Madrid está plagado. España entera es un estercolero. Negros, maricones, drogadictos. ¿Qué vamos a hacer? No tengas miedo, soldado. No estamos solos. La infancia en Pajarico. Las inquietudes de hombres que van más allá, como San Juan de la Cruz en La Noche Oscura o el Lope de Aguirre en El Dorado. Nosotros somos indios brasiles y hemos venido a esta expedición para conducirles al Dorado. ¿Y dónde está el Dorado? Allá, más lejos. Más lejos, siempre. Saura cuenta sus historias a veces de manera tradicional. Otras, en cambio, se cansa de narrar. Cada vez me aburre más escribir guiones, ¿no? Porque me parece que es muy aburrido, porque son muy escuetos, ¿no? En general, con Juanito y debajo, ¿cómo estás? Y luego, no sé, Fuensanta, bien, ¿y tú? Y luego, tío Juan. Y en esos casos utiliza un tipo de cine pictórico, como el de sus musicales, donde la iluminación y los decorados juegan un papel esencial, o como en su cine documental, e incluso películas dramáticas, como Goya en Burdeos. ¿Por qué quieres pintarme desnuda? Porque me gusta verte como Dios te trajo al mundo. En cueros. Desnudos todos somos iguales ante el Señor. No, yo no me parezco a nadie. Yo soy yo. Y por eso estoy loco por ti. Un cine, en definitiva, ajeno a las modas que Saura rueda a su aire, eligiendo en cada momento la película que desea hacer sin preocuparse de las críticas ni del éxito que pueda tener entre el público. Lo he dicho muchas veces, pero siempre me da mucha vergüenza. Yo digo que hago cine porque es lo que más me divierte en el mundo de las cosas que hago. Y porque es un desafío cada película, porque hay un riesgo, porque es una aventura maravillosa que nunca sabes cómo va a acabar. Un lujo este que parece ser de los pocos directores actuales que se lo pueden permitir. Y así seguirá, dice, mientras le quede salud y encuentre productores dispuestos a jugarse el dinero en sus proyectos. Yo lo que pasa, que lo digo muy de verdad, que ahora tengo 7 hijos, 6 chicos y una chica. Y estoy deseando que todos sean productores. Pero para que produzcan a mí, claro. Sucedió una noche. El cine clásico en la SER. Si ese avión despega y tú no estás a su lado, te arrepentirás. Tal vez no hoy ni mañana, pero sí muy pronto y para el resto de tu vida. El cine de su vida. Es de Casablanca. Toda mi vida he estado esperando decirlo. Y vamos a seguir hablando de Carlos Saura porque, como decíamos antes, esta semana se estrena Las paredes hablan, un documental dirigido por Saura que conecta de una manera muy original las pinturas rupestres como las de Altamira o las de Chevot en Francia con el arte urbano y con los grafitis. La productora de este film es María del Puy Alvarado, que con su productora Malvalanda ha producido varios cortometrajes, largometrajes de ficción como Madre de Rodrigo Sorgoyen y documentales como El agente Topo, que fue nominado al Oscar, o Anatomía de un dandy, sobre la vida del escritor Francisco Umbral. Y con María del Puy Alvarado hemos hablado de Las paredes hablan y también sobre su vida y su manera de hacer y de entender el cine. Yo estudié, primero en la facultad en la Complutense en Ciencias de la Información, donde doy clases ahora también, y luego producción en la ECAM. Y cuando empecé a estudiar producción ya en la Escuela de Cine, sí que lo tenía muy claro, que me apetecía contar historias y poner en marcha proyectos, que esa es la parte tan bonita del trabajo del productor, el productor o la productora creativa. También he estado hablando con el productor. ¿Y? Se queja de que el rodaje acapara demasiado a Elena. ¿Y cómo cree que se hacen las películas? Ernesto es un hombre de negocios, no un artista. Bueno, pues que no se hubiera metido a productor. Nadie se lo pidió. Creo que no se conoce igual tanto esa parte de nuestro trabajo y es muy creativa, muy interesante y esa parte de desarrollo creo que los productores ponemos mucho. Somos los productores, ¿no es cierto? Cuando nos implicamos en los proyectos de esa manera, las productoras, creo que en el resultado se ve, o sea, yo identifico señas de identidad mías en algunos proyectos. La película manda.
Perdona, mando yo, que soy el productor. Sí que trato de hacer proyectos que a mí me emocionen y me motiven. Por un lado, me tienen que motivar, si no es imposible estar 3 años pegada a un proyecto y asumir todos los riesgos que implica. Da igual que sea más pequeño o más grande, hay un riesgo financiero siempre por nuestra parte. Circunstancialmente, un productor podría ganar más dinero con un fracaso que con un éxito. Y son muchas horas de trabajo, ¿no? Muchísimas. Desde la idea hasta la promoción y las ventas de la película pasa mucho tiempo. Y luego creo que tiene que haber algo de emoción o buscar la emoción en los proyectos. Es la emoción lo que hace que la película conecte con el público. Cada vez que te beso me sabe a poco. Cada vez que te tengo me vuelvo loco. Con la pandemia pasó algo curioso, que de repente se veían más documentales en salas que en otros momentos, igual porque no había esos grandes estrenos, pero El Agente Topo funcionó muy bien en su momento. Yo te voy a dar el nombre, te voy a mostrar la foto, te voy a decir qué persona es, a la cual tú tienes que vigilar adentro, porque a mí me está contratando una hija. Entonces tú tienes que hacer el trabajo a él. Y yo le tengo que reportar a la hija, que cree que a su madre adentro la están maltratando, que le están robando, que le están pegando, que... ¿Entiendes? Y Anatomía de un Dandy anteriormente funcionó muy bien en mitad de ese momento de pandemia y aforos reducidos. Umbral es Valle Inclán. Umbral es Larra. Umbral es Oscar Wilde. Quien escribe tiene que infiltrarse, meterse en el personaje que va creando. Creo que el público, hay un determinado público que se está acostumbrando a ir al cine a ver documentales y le gusta ir al cine a ver documentales. Hay varios actualmente en las salas que están funcionando muy bien. Yo he ido al cine y estaban las salas llenas. ¿Qué es lo que es? Un lápiz. Si tú miras con la lupa, ahí, en el puntito de arriba, ¿lo ves? Sí. Ahí está la cámara, la microcámara. La realidad es que las plataformas están apostando cada vez más por el documental y están abriendo esa ventana, que es muy interesante. Y creo, espero y deseo que suceda lo mismo con los cortometrajes, porque me parece que en este momento en el que vivimos, en el que vamos rápido, las generaciones más jóvenes se han acostumbrado a consumir cada vez formatos más cortos. El cortometraje tiene un lugar por explotar importante. Carlos Saura es un apasionado de la historia y de la historia del arte y de las cuevas prehistóricas y del paleolítico y de la evolución humana. Me gustaría ser voyeur, como dicen en Francia. O sea, ver cómo pintaban en Altamira, ¿verdad? Cómo pintaban en Neox o donde fuera, ¿no? En Lascaux, ¿no? Cómo se pintaba la cueva del castillo, quiénes eran, si eran hombres, si eran mujeres, si eran niños. Y él quería rodar un documental de esa temática y en base a unas conversaciones con nuestro co-guionista José Morilla surgió la idea de mirar hacia los orígenes del arte y en ese momento entré yo en el proyecto. Lo que más me sorprende de algunos grafiteros como tú es tu obsesión por poner tu nombre. Es una especie de decir, aquí he estado yo. Sí, un poco sí, en realidad eso es como los orígenes del más puro graffiti, ¿no? El de la firma, el tag, el yo estuve aquí, ¿no? El juego de la identidad. Casi el sentirte mínimo y pequeño en una gran ciudad, pero decir, mira, grito y estoy aquí, ¿no? Y Carlos se dio cuenta que la pulsión creativa de los hombres o las mujeres que pintaban en las cuevas en realidad es la misma pulsión del creador de hoy, del arte contemporáneo, y a partir de ahí empezamos a trabajar en este ensayo. Pero los pintores siempre han trabajado en las paredes. Y tú también has trabajado en las paredes, ¿no? Sí. Y en un cierto momento pensé que para hacerme independiente de la pared, la pintura era la pared. Surgió por el camino, ¿no? Las paredes como lienzo de creación para ese impulso artístico de los creadores.
Y luego también Carlos Saura tiene un mundo de conectar y de collage. Él es muy, muy visual y trabaja muchísimo desde lo visual, y eso también está en la película, y es un moderno y le encanta innovar y es un transgresor, y ha estado investigando y pintando con Suso 33, que es uno de los artistas urbanos no más importantes nacionales e internacionales, y le ha fascinado. Decía, yo quiero pintar grafitis, nos decía en el rodaje cuando veía a Suso, y ha innovado nuevamente con la música. En esta película la música es nuevamente una sorpresa. En el arte urbano y en el graffiti es una innovación, aunque es algo que se ha hecho durante toda la historia del arte, desde los griegos hasta hoy en día, pintar en una pared o grabar en una pared. La intención del arte urbano y del graffiti es muy diferente. Ahí es donde cambia todo. Sí, a mí me gustan este tipo de proyectos documentales, sí, donde se innova, donde trabajas con un director como Carlos Saura en un proceso de búsqueda en el que hemos abierto el rodaje muchas veces, hemos entrado en sala de montaje y hemos creado, ¿no?, en la sala de montaje. Me encantan, es el buscar, ¿no? Es muy bonito en el documental la búsqueda. Sucedió una noche. El cine clásico en la SER. Suena es el tema central de Zulu, una película británica de los años 60 protagonizada por Michael Caine y Stanley Baker, que giraba en torno a una famosa batalla que tuvo lugar en Sudáfrica en 1879 y en la que 140 soldados británicos se enfrentaron a más de 4.000 guerreros zulúes. Su banda sonora era obra de John Barry. Y ahora, turno para Jack Bourbon. Jack Bourbon presenta Cine Incómodo. ¡Basta! No estoy dispuesta a consentir inmoralidades en nuestras pantallas. Este espectáculo degradante y depravado ha de terminar ahora mismo. Sexo, violencia, religión, política. ¿Oyes ese silbido? Es una bomba que cae del cielo y va a impactar en 400 cines a la vez. Las películas más polémicas de la historia del cine. ¿Qué tal, amigos? El desnudo femenino está presente en el cine desde sus primeros años, dejando a un lado el cine pornográfico, que también existía y hacía, por ejemplo, las delicias del rey Alfonso XIII, coleccionista de este tipo de películas. Se pueden ver desnudos fugaces en muchos films de la etapa muda. Sin embargo, no sería hasta la década de los 60 del siglo XX cuando el cuerpo de las actrices empezó a mostrarse en la pantalla sin tapujos. La película que os traigo hoy fue la primera película comercial en mostrar un desnudo integral. Y no solo eso, fue también la primera película en exhibir en la pantalla un orgasmo femenino. Se titula Éxtasis, se estrenó en 1933 y estaba protagonizada por una de las actrices más bellas de la historia del cine, Hedy Lamarr. Era el año 1934. En la recién nacida Mostra de Venecia, una película estaba conmocionando el festival. El futuro director Michelangelo Antonioni, por entonces tan solo un joven crítico de cine, describía con estas palabras en su crónica el ambiente de la proyección. Aquella tarde, en el jardín del Hotel Excelsior del Lido, donde se proyectaba la película, solo se oía la respiración de los espectadores atentísimos. Casi podía escucharse el escalofrío que recorría toda la platea. Éxtasis, que así se llamaba la película, estaba protagonizada por una joven austríaca de 18 años llamada Hedwig Kissler, que tiempo después sería conocida como Hedy Lamarr.
Aunque su experiencia cinematográfica era escasa, el director checo Gustav Machatý la había elegido para protagonizar su película. Es un papel muy difícil, pero es el papel que te convertirá en una gran actriz. Considéralo un sacrificio por tu arte. Éxtasis contaba la historia de una joven recién casada con un anciano terrateniente. Pronto el marido perdía el interés en ella y la muchacha conocía a un hombre que se convertía en su amante. Era el principio de la era sonora y la película apenas tenía diálogos que se grabaron en checo y en alemán. Also, heute Abend. Aber in die Stadt muss ich alleine fahren. En una escena de la película, la protagonista aparecía completamente desnuda, bañándose en un río y correteando por el bosque. Aquel era el momento álgido de una película, por otro lado, de una estética muy bella que en general transmitía naturalidad, emoción y buen gusto. Has firmado una genialidad. ¿Qué más da que pertenezca al género erótico? La trama, los personajes, la encrucijada clásica y las partes guarrillas de cama. El revuelo que provocó Éxtasis en la Mostra de Venecia llegó a oídos de Mussolini y el duce pidió que le trajeran una copia para verla en una proyección privada que visionó junto a algunos de sus ministros. Tiene un perfil precioso. Sí, la mires como la mires. Es una diosa. Ha llegado directa de Venus. Preciosa. Sí. Al parecer, Mussolini quedó tan fascinado con la actriz que dio órdenes de permitir que la película se estrenara en Italia, desoyendo al mismísimo Papa Pío XI, que pedía que el film fuera prohibido por inmoral. Éxtasis se salvaba así de la primera censura, pero la carrera internacional de la película no iba a resultar fácil. Esto es una vergüenza. Esto es intolerable. Esto no lo pueden ver nuestros conciudadanos. ¡Henry! Sí, señora. ¡Henry! Sí, señora. Prohíbe inmediatamente que esta película entre en Estados Unidos. ¡No! Cuenta la leyenda que fue la propia esposa del secretario de Estado del Tesoro de los Estados Unidos quien vio la película y presionó a su marido para que impidiera su distribución en el país. De hecho, no fue la censura, sino el servicio de aduanas el que prohibió la importación de la película, secuestrando todas sus copias. El caso llegó a los tribunales y tras algunas apelaciones, los jueces permitieron su estreno tan solo en 2 ciudades, Boston y Los Ángeles. Se la ve completamente desnuda corriendo por unos árboles camino de la playa. No. Sí, sí. ¿A dónde iremos a parar? Es que ya no hay decencia en este mundo. Y no solo eso, además se baña completamente desnuda, y un hombre la hace suya carnalmente. ¿Cómo? Sí, la vi en Europa, es una película, no sé, alemana. Muy pocos la habían visto, pero aún así los rumores sobre lo que el espectador veía o dejaba de ver en la película eran incesantes. Por fin, en 1940, la película se estrenó en los Estados Unidos sin restricciones. ¿Habéis visto la película de Hedy Lamarr? Yo sí, yo la he visto 2 veces. Sí. Éxtasis provocó además un debate sobre un tema hasta entonces proscrito en los medios de comunicación, el orgasmo femenino. Cuando yo tuve por fin un orgasmo, el médico me dijo que no era el adecuado. ¿Qué os parece? Y es que, como contaba antes Bourbon, Éxtasis fue también la primera película en mostrar cómo una mujer alcanzaba el orgasmo en una secuencia de sexo. Ponga expresión de pasión en la cara. De bol. Achtung! Action! Al parecer, el director Gustav Machatý no conseguía que la actriz pusiera el gesto de pasión que él deseaba, hasta que encontró un imperdible. Túmbese aquí, yo me voy a tumbar debajo, fuera del plano. Achtung, action. Y ahora le enfoca la cámara y ahora la pincho. El director le iba dando pequeños pinchazos que hacían que la actriz se estremeciera levemente, a la vez que la excitación de su respiración y sus labios entreabiertos sugerían el placer que sentía. Y es que el director filmó la escena de sexo entre los dos amantes con gran elegancia, utilizando solo primeros planos de sus rostros. Hedy Lamarr, de hecho, no sabía muy bien qué estaba haciendo cuando la rodó. Era una escena en la que yo estaba totalmente sola, pero por obra del montaje, luego parecía que estaba haciendo el amor con mi amante. De hecho, yo le preguntaba al director, ¿pero por qué hago esto? Y él me decía, no hagas preguntas, solo haz lo que yo te diga. Así que no era muy consciente de qué iba la escena ni me resultó nada embarazoso hacerla.
En Alemania la película se estrenó en 1935 con el título de Sinfonía de Amor, algo menos lujurioso que el original, pero no tardó en prohibirse, aunque por otros motivos. No nos importan las escenas de desnudo, no nos importa su erotismo, lo único que nos importa es que la señorita Lamar tiene antecedentes judíos. Y en Austria, país natal de la protagonista, fue su propio marido el que intentó que la película no se exhibiera. Hedy se había casado con un magnate de la industria armamentística llamado Fritz Mandel. En realidad fue un matrimonio de conveniencia que la actriz se vio obligada a aceptar para proteger a sus padres, de origen judío. Mandel, tras ver la película, se propuso comprar todas las copias y quemarlas para que nadie pudiera ver el cuerpo desnudo de su esposa. Pero su intento resultó fallido, ya que para entonces existían muchas copias en circulación, tanto dentro como fuera de Austria. La presión cada vez mayor de los nazis y el desprecio que sentía por su marido hizo que en 1937 la actriz decidiera huir de Viena. Hay varias leyendas de cómo Hedy logró burlar la vigilancia a la que estaba sometida y escapar. Una de ellas la contaba su propio hijo, Anthony Lorder. Una noche montó una fiesta en casa y al terminar se quedó ayudando a la criada a recogerlo todo. Mientras lo hacía, echó unas píldoras para dormir en una taza de té y se la ofreció a esta. La criada la bebió y se durmió enseguida. Entonces, mi madre metió todas sus joyas en una bolsa, se vistió con la ropa de la criada, saltó por la ventana, cogió su bicicleta y huyó montada en ella. Hedy llegó a París, luego viajó a Londres y desde allí cogió el barco que la llevaría a Estados Unidos. En ese barco coincidió con Louis B. Mayer, el jefazo de la Metro, que le ofreció un contrato en su estudio y además le cambió el nombre, inspirándose para ello en una vieja estrella de los primeros años del cine. Créame, yo entiendo de esto. El apellido Kistler no funcionará en Estados Unidos. Cámbieselo, póngase, yo qué sé, Lamar. Eddie Lamar. Sí, yo conocí hace muchos años a una actriz que se llamaba Bárbara Lamar. La primera película que rodó Hedy Lamar en Hollywood fue Argel, al lado de Charles Boyer. ¿Te gusta Argel? No me gusta viajar, me pone muy nostálgica. ¿De verdad? Si no puedo ver París cuando abro los ojos por la mañana, prefiero seguir durmiendo. ¿Conoce usted París? ¿Que si conozco París? Estamos muy lejos de casa. La actriz tuvo una carrera discreta en el cine americano. Participó en algunas buenas películas como Fruto Dorado al lado de Spencer Tracy o Camarada X junto a Clark Gable, pero la mayoría de sus películas fueron títulos de segunda fila. Además, se permitió rechazar proyectos como los de Casablanca o Luz que agoniza, que luego acabaría interpretando Ingrid Bergman. Su película más famosa fue probablemente esta. Ese Sansón tiene un poder, algo secreto que le da una fuerza sobrehumana. Ningún hombre puede hacerle frente. Tal vez cayera ante una mujer. Tanto Sansón como su fuerza deben tener su debilidad. ¿Cuál es tu plan, Dalila? Yo puedo entregároslo. La frase publicitaria que anunciaba a Sansón y Dalila decía: la mujer más bella del cine dando vida a la mujer más bella de la Biblia. Pero Hedy Lamar fue mucho más que un rostro atractivo. Además de actriz, fue también una superdotada de la ingeniería, que ha pasado a la historia por otra faceta, la de inventora. Te lo diré de esta forma. Creo que tengo algo más que ofrecer que mi cuerpo. Ahora empiezo a comprender. Soy el resultado final de todo cuanto he aprendido, de lo que siempre quise ser y de todas las experiencias que he tenido. La infancia de Hedy Lamar transcurrió en internados suizos, donde fue considerada por sus profesores como superdotada. A los 16 años empezó estudios de ingeniería en comunicaciones, pero su carrera de actriz le haría abandonarlos. Anthony Lorder otra vez. Hedy comenzó a interesarse por los inventos a los 5 años, cuando desmontó por completo una cajita de música que tenía y volvió a montarla. Mi madre tenía una mente muy curiosa, siempre quería saber cómo funcionaban las cosas. En su carrera de inventora contó con la colaboración de un amigo, George Antheil, músico de profesión, pero apasionado por la ciencia y la ingeniería como ella.
Pero sobre todo contó con la ayuda y el mecenazgo del magnate Howard Hughes, que financiaba sus inventos. Pensaba que los aviones eran muy lentos, así que decidí hacer algo. Yo sabía que su diseño no era bueno, no debían de ser tan cuadrados, así que leí algunos libros sobre pájaros y peces para estudiar la aerodinámica de estos seres y diseñé un nuevo prototipo que le mostré a Howard Hughes. Al verlo me dijo, eres un genio. Muchos de los inventos que ideó Hedy Lamarr resultaron irrealizables. Contaba con 2 químicos que Hughes había contratado para que me ayudaran. Durante la guerra era difícil encontrar Coca-Cola y yo quería comprimir su fórmula en una especie de cubito que los soldados y la gente de las fábricas pudieran echar en el agua y al disolverse convertirla en la bebida. Sin embargo, acertó de pleno durante la Segunda Guerra Mundial, diseñando un mecanismo para el control remoto de los torpedos americanos que impedía a los alemanes prever su trayectoria para así interceptarlos. Aprovechando que todavía no tenía la nacionalidad estadounidense, el gobierno norteamericano se apropió de la patente de Hedy en 1942, gracias a una ley que permitía requisar las propiedades de las personas que pertenecían a los países enemigos, y la actriz seguía siendo austríaca. No lo entiendo. Cuando me usaban para vender bonos de guerra no me tachaban de extranjera, y cuando invento algo para este país sí lo soy. El sistema ideado por Hedy y su amigo Ansel se basaba en el llamado espectro expandido, que permitía las comunicaciones inalámbricas a distancia. Aquel descubrimiento se aplicaría posteriormente a la ingeniería civil y es la base de la tecnología actual del Wi-Fi, el Bluetooth o el GPS. Hedy Lamarr se retiró pronto del cine. En 1958, con tan solo 44 años, rodó su última película. Y es que la actriz había percibido claramente su decadencia, reemplazada en el favor del público por nuevos y más jóvenes talentos. La euforia que experimentas como estrella es increíble. Te dan un papel, te puedes enamorar, puedes ser glamurosa. Es una euforia constante. Y luego, ya no tienes trabajo ni éxito. Y es otra persona la que está en la cima. La actriz dio mucho que hablar también por sus problemas sentimentales, ya que se casó 6 veces. Las últimas décadas de su vida las pasó casi recluida en su casa de Florida y fue detenida varias veces por la policía. Abuela, déjeme ver lo que lleva en el bolso. ¡Quítame sus manos de encima, joven! Otra vez, le tengo dicho que no coja nada sin permiso. Al parecer, la actriz había desarrollado un problema de cleptomanía. Hedy Lamarr murió el 19 de febrero de 2000, a los 87 años de edad. Muy lejos quedaba ya para entonces aquella película de los años 30 en la que se bañaba desnuda en una escena. Un escándalo que dio pie a muchas historias y a muchas leyendas. Había una actriz austriaca, Hedy Lamarr, que era una de las reinas de Hollywood, y echaba tanto de menos el clima lluvioso de su Tirol natal que hizo instalar en el jardín de su casa en California una máquina de hacer lluvia. En 1998, 2 años antes de morir, el gobierno austríaco le concedió la medalla Kaplan, la mayor condecoración que Austria concede a científicos e ingenieros, reconociendo así oficialmente su contribución fundamental al desarrollo de las telecomunicaciones. Cuando se lo comunicaron a la actriz, esta tan solo respondió desairada: «Pues ya era hora». En fin, amigos, hasta la semana que viene. Continuará. Hora de marcharse. La versión de una canción de película que va a cerrar hoy el programa corre a cargo de los Sweet, un grupo de los años 70 cercano al glam rock que hicieron esta versión del tema central de El hombre del brazo de oro, la película de Otto Preminger protagonizada por Frank Sinatra y King Novak, un tema jazzístico compuesto por Elmer Bernstein al que los Sweet le dan un tono más cañero. Y nada más, saludos de Leo Castro y Antonio Martínez y hasta la próxima.
Cadena SER. La radio.